Ahí está. Bueno, acá lo que estamos viendo es justamente lo que estaba diciendo yo anteriormente, antes que empecemos a grabar, que eran las piezas estampadas en los materiales que están a la izquierda y los distintos tipos de industria a donde se aplica GDT. Ahí lo pueden ver claramente para tener una idea, ¿sí? Breve. Ven acá tenemos primero la intercambiabilidad de piezas, de todo lo que es las piezas, ¿sí? Que una pieza tiene que acoplar en la otra con ciertos juegos, aprietes, etcétera. Para eso abajo ahí están las normas, los ajustes y tolerancias, la IRAN ISO 286 del 2019. Esto para los que están en Argentina, les quiero decir que las IRAN que estudiamos nosotros, 5001, 5002, 3, 4, 5003 y 4, de 1965, el profesor Donegani, desaparecieron, y en 2019, eso fue la razón porque cuando hice el libro tuve que, antes de editarlo, tuve que arreglar el primer tomo, porque lo tuve que ayornar a la nueva versión de la norma 286. Rugosidad, donde está la simbología en 1302, la ISO de 1302, y abajo ahí está la ASME 14.5 2018 y la ISO 1101, que es donde está la llave, que ahí ustedes pueden ver los símbolos de tolerancia geométrica. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos el de posición verdadera, perpendicularidad, paralelismo, el de planicidad, bueno, etcétera. Y la ISO 1101-2017, que es la otra norma, que es la norma europea de GDT, que es GPSIB, o sea, no, está dentro del grupo de las especificaciones de producto y verificación. Es otro paradigma diferente al de GDT. Vamos a verlo hoy un poquito. Y después control de piezas, lo hacemos por la IRAN 4572, que ahí están todas las técnicas de control metrológico dimensional de piezas producto. Hay 5, por ejemplo, para paralelismo hay 5 técnicas, para planicidad hay 5 técnicas que van de técnicas menos desarrolladas a más desarrolladas. Y acá ustedes pueden ver en estos moldes o matrices, fíjense que las columnas que ustedes están viendo ahí tienen que entrar centradas, o sea, tienen que ser concéntricas con los agujeros, o sea, tiene que haber una posición verdadera del agujero y tienen que ser, por ejemplo, perpendiculares. Entonces yo tengo que usar tolerancias geométricas. Además, esta, esta, mm, esta parte superior tiene que ser paralela a esta otra que está acá, ¿sí? Y después también en los moldes tienen alguna rugosidad, y bueno, y también fíjense en la intercambiabilidad, porque entran fijaciones que tienen que entrar, o una columna que tiene que entrar con juego o más clavada, bueno, eso irá diciéndolo el diseñador del molde o de la matriz. Entonces, tenemos que usar en el dibujo las 3 tolerancias: las dimensionales, longitudes y ángulos, las tolerancias geométricas y las de textura superficial, que es la rugosidad y la ondulación. Acá, fíjense, la norma ASME 14.5 está generada a partir de, voy a ver si pongo por acá, opciones de puntero, a partir de esquemas o dibujos que están relacionados con la práctica laboral. Fíjense, esta pieza que aparece en la ASME 14.5 es muy parecida a esta otra que está acá, ¿sí? Fíjense que acá usan, por ejemplo, dimensiones básicas, que son dimensiones T teóricamente exactas, que son dimensiones de tolerancia nula, que están pensadas en que yo voy a esta pieza, la voy a medir con una máquina de medir, con un perfilómetro. Entonces estoy poniendo los puntos que yo quiero que el metrólogo mida en esa pieza. Y también aparecen estos cuadrados con estos triangulitos acá, que el B y el A, el C y el A, que son lo que llamamos datum, que son las fijaciones de la pieza. Y toda la información en tolerancia geométrica viene a lo que se llama cuadro de control, que la ISO lo llama indicador de control o indicador de tolerancia, que es donde están el símbolo, la tolerancia y los datum, que son las referencias, que son cómo vamos a eliminarle los 6 grados de libertad. Acá vamos un poquito a mecánica racional, física 1, para los docentes, estabilidades,
que es cómo matarle los 6 grados de libertad, los 3 movimientos de traslación y los 3 de rotación a una pieza. ¿Para qué? Para que yo la pueda mecanizar quieta, ¿no? Bien. Acá este es un caso de mi experiencia en caucho, que es el ensayo de compression set, para que vean, fíjense, acá abajo, en este esquema de la ejemplo de la norma ASME 14.5, hacen una planchuela con 4 agujeros similar a esta de compression set, de la norma ASTM de 395. O sea que yo al matricero le debería dibujar una cosa parecida a esto que está acá, que estoy señalando con el puntero, que dice la figura 4330, porque es del libro mío esto, pero bueno, que es de la norma ASME 14.5. Fíjense que es muy similar a esto de acá. El compression set, para los que no saben de caucho, es cómo evaluar rápidamente el espesor, cómo restituye a la compresión, cómo vuelve tanto en originales como en envejecidos cuando meto la pieza dentro de una estufa de envejecimiento y veo cuánto restituye. Bueno, esto que están, estas planchuelas que vienen con un bulón con rosca y contratuerca, eso tiene que estar acotado según esto que yo tengo acá abajo, ¿no? Bien. En ensayos, fíjense los ensayos, también usa tolerancia geométrica. Ahí tenemos la norma 1143 de todo lo que son materiales metálicos. Bueno, acá fíjense que tenemos cilindricidad, concentricidad, que esto fue eliminado de la ASME 14.5, pero sigue en la ISO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que este eje central de acá sea concéntrico ¿a quién? Al datum B, que es este eje de acá, y al datum A, que es este otro eje de acá. Entonces, tengo que, cuando lo mecanizo, tengo que no me queden desfasados los ejes. Y fíjense que también hay simbología de rugosidad, porque está mecanizado, por eso viene con el triángulo acá, y que el RA no debe superar los, sí, 0,32 micrómetros. Bueno, acá ustedes tienen un ejemplo aplicado donde se aplican las 3 tolerancias, porque también L1, L y L2 son tolerancias dimensionales, aplicado a los ensayos, ¿sí? Bien, ahí ustedes, bueno, pueden ver un montón de moldes, matrices, silent block acá, acá abajo en esta que está en blanco, estoy con el puntero, etcétera. Y estas columnas tienen que tener verdadera posición, verdadera true position, tienen que tener perpendicularidad, las caras de los moldes superior e inferior deben ser paralelas. Bueno, hay un montón de cosas que se deben acotar con tolerancia geométrica. En el tema de la industria de estampado en chapa, por ejemplo, yo tengo plegado, bueno, esto está también en el libro, lo explico, ven, si yo tengo un doblado de esta manera, yo voy a poner una dimensión básica en el ángulo, porque no lo voy a medir, y voy a medir sí la variabilidad de ese ángulo que va a estar entre dos planos, ven ahí las dos líneas rojas, entre dos planos paralelos que están en el orden de los 30 grados, van a estar todos los valores medidos. Yo lo que veo es cómo me desvío de esos 30 grados teóricos, ¿sí? Bueno, esta es una pieza que fue plegada, entonces por alguno de los métodos de plegado, y bueno, también lo debo tener en cuenta. Acá, por ejemplo, en un troquel, una pieza que yo voy a estampar, los bujes tienen que tener juegos o aprietes con la columna esta. La columna esta debe tener un error de perpendicularidad, también tiene que ser concéntrica al buje y al portapunzón, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el portamatriz, etcétera, etcétera. Tengo que poner tolerancias geométricas en todos los casos, ¿sí? Bien. Ahí lo ven, juegos y aprietes entre bujes y columnas o ajustes inciertos, puede ser, depende de lo que el diseñador quiera. Entonces, ven acá, en este caso también puedo tener que acotarle la cilindricidad de la columna, por ejemplo, la posición verdadera o la concentricidad de la columna, la perpendicularidad de la columna, y usar las normas de ajuste y tolerancia para lo que es el buje con la columna, ¿sí? Esto es una breve síntesis, ¿no? Bueno, voy a desarrollar brevemente, tomando un poco el tomo 1 del libro mío, lo que es la introducción, que el GDT, la historia, un poquito breve, muy breve, historia GDT aparece con Parker en 1940 en la fábrica de torpedos de Alexandria, Escocia,
él tenía mucho descarte y entonces desarrolló toda esta teoría que es aprobar por funcionalidad la pieza, más allá que haya cotas o dimensiones, como le quieran llamar ustedes, que estén bien desde el punto de vista dimensional, a pesar de que esté todo bien, pero puede haber, desde el punto de vista de las tolerancias geométricas, no estar acotada y no unir una pieza con la otra, ¿no? Entonces, él desarrolló toda esta teoría que vamos a ir viendo, un poquito de diseño mecánico y vamos a ver la parte de tolerancia, ¿sí? Muy brevemente. Bueno, no voy a ver, acá tienen, ustedes pueden ver brevemente las etapas del diseño, generación de la idea, selección del producto, diseño preliminar, construcción. En paralelo voy haciendo desarrollando toda la documentación de producción, construcción del prototipo, ensayo, diseño del producto y una vez que el prototipo está aprobado hacemos la producción. Y todo va linkeando o haciendo el loop hacia siempre la selección del producto y todo eso. Bueno, acá al costadito, yo en el libro mío pongo, como trabajé en una fábrica de embragues, un diseño de embrague con las entradas, salidas del diseño, la planificación, resultados, verificación del diseño y la validación del diseño. Y ahí ustedes pueden ver al costadito los ensayos que se hacen, ¿sí? Como para tener una idea. También todo este tema está relacionado con Industria 4.0, no es el métier de esta charla hablar de eso, ni de robótica, ni de Big Data, ni Internet de las Cosas, ni realidad aumentada, pero nosotros en la facultad estamos trabajando en la TEC con máquina de medir y con impresora 3D, tratando de hacer ingeniería inversa también. También está el tema de la célula de producción, ¿sí? Donde se interactúa una máquina de medir por coordenadas con un robot y un control numérico. Y acá abajo tienen la impresión 3D que yo tengo que dibujar bien la pieza, imprimirla para que me dé el producto. Puede ser con resinas, como son las habituales para los prototipos, y ahora tenemos metálicas, impresoras que ya se usan en producción, ¿sí? Pero no es el métier de esto. Lo importante es esto que está acá, que acá sí voy a hacer foco. Acá están en la figura que dice 3.3, tenemos los tres tipos de tolerancias que yo les estuve diciendo: las tolerancias dimensionales de longitudes y ángulos, las tolerancias geométricas, ven que tiene como un bombé acá, un abarrilamiento. Bueno, ese abarrilamiento es producto de que tiene un error de cilindricidad, en este caso la pieza, y las tolerancias de textura superficial, que son la ondulación que se produce generalmente. ¿Por qué cosa? Por las vibraciones de la máquina herramienta que impactan en la herramienta de corte, y la rugosidad que son las perezas, y a lo bestia lo voy a decir, o sea, las rayas de mecanizado que quedan. Por ejemplo, en un torneado yo tengo, rayas de mecanizado, las veo las rayas de mecanizado. En un lapidado, que es un pulido de espejo, no tengo rayas de mecanizado. En un rectificado no tengo, ¿sí? Bien, brevemente, acá, fíjense que esta pieza está acotada cartesianamente, sin una sola tolerancia geométrica. Y lo que pasa acá es que este eje perdió la perpendicularidad, por ejemplo, o tiene un error de rectitud, si queremos, depende de lo que se acote. Fíjense que la cota 30 más menos 0,1, o sea, sería 30,1 y 29,9, los límites superior e inferior de la tolerancia. Si yo la mido, después de fabricarla, me da 30,1. Todas las cotas, si ustedes hacen el análisis de esta figura, les van a dar que están bien acá, pero el diseñador no contempló la falta de rectitud del eje. Y acá abajo, por eso Parker desarrolló la aprobación por funcionalidad. Acá, si usamos la tolerancia de cotas lineales, que es cuadrada, la cartesiana clásica, vemos que esta pieza está rechazada. Esto está en la norma también. Ahora, ¿qué hizo Parker? Dijo, bueno, yo voy a hacer una teoría que una la diagonal de este cuadrado y que me dé algo que cumpla las dos: la de Parker, que es una tolerancia circular, y la cartesiana, que son estas cuatro que estoy marcando acá en los vértices del cuadrado, son los puntos que cumplen las dos. Este punto que estaba rechazado en la cartesiana, ahora está aprobado ¿en quién?
en GDT, o sea, en tolerancias geométricas. ¿Por qué? Porque no importa que una cota esté mal en el plano, ¿no? Si la pieza acopla con su contraparte geométrica, está aprobada. Estos sectores circulares, estos 4 sectores circulares, lo que me está diciendo que tengo un 57% más de aprobación que la teoría cartesiana. Eso es lo importante. Y acá, que esto lo damos nosotros en las clases nuestras, ¿sí? Tenemos una pieza que está, le hacemos hacer a los alumnos, esta de la derecha, ¿no? Acá está la pieza dibujada en tolerancias cartesianas y acá ustedes pueden ver bien dibujada con tolerancias geométricas, donde me dice cómo la fijo la pieza, cosa que acá el tornero no sabe cómo fijar la pieza. Acá sí me está diciendo con 3 planos. Ven, tengo el datum A, que es este de acá, el datum B, ¿sí? Y el datum C, y me está dando la distancia entre centros en dimensiones básicas, la posición verdadera, la cota dimensional o de tamaño acá arriba que dice 2 agujeros de 15, y me está dando el ajuste que es H13, y me está dando toda la información para que yo pueda fabricar la pieza y aprobarla por funcionalidad. Acá no la puedo aprobar por funcionalidad y tampoco sé cómo fijar y matarle los movimientos, ¿sí? Eso es un poco el concepto de todo esto. Bueno, la AME 14.5 permite hacerlo en vistas, acotar en vistas o acotar espacialmente. Si ustedes van a acotar en 3D, en la perspectiva isométrica, tienen que poner el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque toda esta manera de dibujar las piezas está pensado en un centro mecanizado y está pensado en una máquina de medir por coordenada. Entonces hay que buscar el cero de cota. Una cosa importante que estamos viendo acá, que lo usan a ISO 286, es el origen de cota, ¿sí? Que se pone un origen y la flecha. Es para ver de dónde sale la cota, tanto para ángulo como para cotas lineales. En la ASME 14.5 se abre una parte y se pone el número de la cota, ven, 48, no se pone arriba como ponemos en ISO, es un detalle simple. Acá tenemos una acotación rectangular, acá ven también acotación rectangular, y acá abajo en la 179, fíjense qué importante que es esto, está pensado en una máquina de medir. Acá pongo los ejes, ven, acá tengo X, Z, y acá tenemos X, Y, y cada agujero, ¿sí? Ustedes ven una letra, C1, C2, C3, C4, acá me está diciendo A, B, C, D, y me está dando los diámetros, y me está poniendo QTI, que quiere decir quantity, la cantidad de agujeros con ese diámetro. Y acá me está dando las coordenadas X, Y, Z del agujero. Entonces esto me evita poner muchas cotas como en el caso de la figura 3177. Otra manera de acotarlo esto es colocando el cero de cota acá y poniendo el centro, ven que pone acá, por ejemplo, 19, 11 en este agujero C, ¿sí? Y acá me está dando también los agujeros, los tamaños del agujero y el nombre del agujero. Entonces ahí esto está pensado para una máquina de medir por coordenadas o directamente para un centro mecanizado, que en realidad, ahora que entró Oscar, lo puedo decir, un centro de mecanizado es lo mismo que una máquina de medir por coordenadas. La diferencia es que en la máquina tengo un palpador, por ejemplo, que puede ser un palpador óptico o puede ser un palpador físico, y en el centro mecanizado tengo una herramienta de corte, pero funcionalmente es lo mismo, ¿sí? Y acá tenemos los cambios que acontecieron en el 2009, que fueron la mayor cantidad de cambios. Yo no voy a dar todo esto, pero algunos vamos a ver. El unequal, que es la tolerancia simétrica, el datum de traslación, el datum móvil, que me permite, datum transfer point móvil, que me permite mover el apoyo, y hay el símbolo de independencia, que es cuando no hay condición de material. Y en la ASME y 14.5 2018 los grandes cambios fueron la eliminación de concentricidad y simetría, se lo comió todo la posición verdadera, y el from to,
que es cuando hay un cambio de tolerancia de una más grande a una más chica, de una sección a otra, y el Dynamic Profile, que es un perfil flotante que tenemos en una tolerancia grande y acotamos una tolerancia más chica para poder seleccionar un instrumento que me garantice la tolerancia más grande. Bueno, eso es medio complicado, pero se inventó todo eso, ¿sí? Por eso estamos con esto. Bueno, como les dije hoy, brevemente, tenemos el símbolo de posición, el cuadro de control, Feature Control Frame, o indicador de tolerancia en ISO 1101, como más le guste, tiene lo que habíamos dicho hoy. El símbolo, en este caso True Position, la zona de tolerancia, que puede ser cilíndrica, puede ser esférica, cuadrada, etcétera, que es dónde van a caer los valores medidos. Si caen fuera de esa zona de tolerancia, me da, con que caiga uno, acuérdense que acá se trabaja con la teoría del worst case, el caso desfavorable. Un solo caso desfavorable ya la pieza queda rechazada, ¿sí? Entonces, puede haber un modificador de material, acá de máxima condición de material para hacer más pesada la pieza, least con material condition para hacerla más liviana, y después los datum, que son justamente las referencias que tenemos que nos permiten clampear la pieza. Acá arriba ustedes pueden ver el cuadro de control y ven que dice V, A, V, B, X, Y, Z y C, W. ¿Qué está diciendo? Bueno, X, Y, Z son las traslaciones y U, V, W son las rotaciones. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando yo clampeo con la primera operación, que es el datum A, me tengo que fijar que elimine los movimientos de rotación en el eje X y en el eje Y. Cuando clampeo con el datum B, tengo que fijarme que eliminé las tres traslaciones, no sé qué es X y Z. Y cuando clampeo con la última operación en el datum C, ¿sí? Tengo que fijarme que no rote en Z. Esto se lo damos como, es muy yankee, muy de Estados Unidos, se utiliza esto para una información adicional cuando yo quiero que el metrólogo o el que está en la parte de mecanizado, en la medida que va clampeando, vaya controlando los movimientos que se van restringiendo. Acá tienen algo parecido. ¿Ven? Acá tenemos esto sería lo ideal, que sería una pieza fijada o clampeada con tres planos, ¿sí? Eso saldría del dibujo. La realidad me va a dar los simuladores de datum, que son los elementos que me van a generar los datum simulados. Son dos escuadras de fijación, como la que vemos acá a la derecha, ¿sí? en granito, diabasa o de fundición, que puedo poner, y un mármol de referencia o la mesa de la máquina herramienta. De la misma manera que yo fijo la pieza en el laboratorio de metrología, la tengo que fijar en la máquina herramienta, ¿sí? Acuérdense que las dos cosas, la máquina de medir y el control numérico, es el mismo concepto, ¿sí? Y el plano es único para toda la empresa. Entonces, acá lo que me está generando estos simuladores de datum, las dos escuadras de fijación y el mármol, por ejemplo, me están generando tres planos reales que se llaman datum simulados, que son los que generó el simulador de datum. Bien. Bueno, vamos ahora a ver tolerancia por tolerancia y algunos casos. Bueno, ahí ustedes ven que, bueno, como ya les dije, se puede trabajar en el espacio, en la pieza, y acá tenemos un que dice entre B y C, que es el between, que es cuando la tolerancia, lo vamos a ver más detallado, cuando la tolerancia se mantiene constante, ¿sí? Entre un punto y otro. Si ustedes van a trabajar en el espacio con el SolidA y SolidWorks y van a extrudar la pieza, tienen que poner el origen de coordenadas. En el plano con vistas no hace falta. Acá le está poniendo las dimensiones básicas, por ejemplo, que son los puntos donde yo debo medir, que son puntos teóricos donde yo debo medir, ¿sí? Ahí para que me dé el perfil que estoy buscando, que es forma de una línea. Ahí ven que puso los datum con las restricciones
Y acá pone entre C y D, que está diciendo que es el between, que la tolerancia va a ser constante a lo largo de ese tramo. Bueno, ahora acá también, ven, acá vamos a ver, ahí hay from to, ven, cuando aparece from to, acá tenemos forma de una superficie, dice 0,3 a 0,15, está partiendo una tolerancia en el punto A de 0,3 y en el B de 0,15, o sea, hay un cambio de tolerancia, ¿sí? Hay varios from to ahí, ahora lo vamos a ver con más detalle. Acá lo ven claramente. Fíjense, tenemos acá, bueno, la forma de una superficie, esta empanada que tenemos acá, tolerancia 2 y los datum EF, ¿no? Para clampear la pieza. Pero acá tenemos forma de una superficie, 2, 1, dice, está diciendo que la tolerancia en el punto A, acá abajo, lo ven, es 2 y en el punto B es 1 y la 1 linealmente. Entonces, cualquier tolerancia intermedia yo la puedo calcular por esa recta que se me formó. Y entre B y C, ¿ven? La tolerancia es 1, o sea, continúa con 1 hasta C y D, que vuelve a modificar de 1 a 0,5. Y después de D sigue todo 0,5 como lo muestra ahí. O sea, ese es el from to, es lo que a nosotros es del 2018 es el gran cambio. Ya veníamos con el between en el 2009 y se le agregó el from to. También la tolerancia puede no solamente ser cilíndrica, sino puede ser cónica. Y para eso, por ejemplo, yo tengo este agujero, el diseñador dijo que en la superficie superior quiere ser más cuidadoso y hacer un mecanizado más burdo abajo, ¿sí? O sea, que restringir más el ingreso de la pieza después que el eje se incline un poco, no hay problema. Bueno, entonces, ven, acá hay dos cuadros de control. Ven que dice Surface SURFC, que quiere decir surface, o sea, superficie C, que es la de arriba, y superficie D, que es la de abajo, donde está el puntero mío. Entonces, tengo dos cuadros de control, una es 0,5, la de arriba, y la otra es 1. Entonces, la zona de tolerancia no va a ser cilíndrica ahora, va a ser cónica. Acá, cuando hago un escariado, yo primero antes de hacer un escariado debo pasar varias mechas y hacer el agujero del diámetro más pequeño. O sea, primero me da el de 6,3 a 6,4, que es este diámetro de ahí, y después me da la tolerancia con el símbolo de escariado, que es esta forma que ustedes ven ahí, y me da la profundidad del escariado, que es este otro símbolo. A ver, yo voy a sacar el puntero para poder dibujárselo porque por ahí no lo vean. Voy a sacar y a ver si puedo dibujar. Este es el escariado y el de profundidad escariado es este de ahí, ¿sí? Entonces me da en el cuadro de control, en la parte dimensional, la parte superior, los símbolos y en los dos casos la posición verdadera. Y acá ven que quedó aumentado porque es de 9 y pico, 9,4. Está ensanchado ese agujero para que yo pueda pasar un elemento de fijación. Bien. Bueno, acá lo que estamos diciendo, mostrando, es que se puede acotar en el espacio, que eso es lo que viene, y acá con una impresora 3D yo puedo hacerme la contraparte geométrica, el calibre funcional, y lo que está en negro es la pieza, ¿sí? Que yo voy a meter ahí adentro. Acá fíjense que tenemos, cuando aparezcan las letras FRZP, es feature, que es la característica, no importa lo otro, y esto es la contraparte geométrica, que es pattern, que es PLTZF, que es el patrón, o sea, el functional gauge o el calibre mal llamado en Argentina de forma y localización, correctamente llamado calibre funcional, ¿sí? Que es un calibre por atributos pasa no pasa, donde yo meto la pieza y veo si entra o no entra. Los cuadros de control pueden ser compuestos. La tolerancia mayor, ven que acá hay una tolerancia mayor, es para justamente el calibre funcional, que es la parte de arriba.
Y la tolerancia mayor menor que la que voy a usar en producción, el 0,2, es para la pieza. ¿Ven? Por eso acá aparece F y acá le puse P. Después los datum son todos, ahí tenemos datum A, B y C para el calibre, que va a ser esta contraparte. Este sería el calibre funcional. Y esta sería la pieza, va a tener esta tolerancia. ¿Por qué? Porque en producción tengo que tener tolerancias más pequeñas y más holgado en la tolerancia en el calibre para que cuando llegue el cliente llegue con la tolerancia, acuérdense, que yo le suministré al cliente, o sea, la tolerancia de ventas o de mi portafolio, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la tolerancia de producción, que es mucho más estricta, que la especificación del cliente. La especificada del cliente tiene más holgura para cumplir con los requisitos de él, y yo al cliente no le doy toda la especificación, le doy lo que él necesita. Pero yo en producción me especifico mucho más restrictos para poder cumplir con él. Bien. Bueno, acá hay muchos símbolos, fíjense todo lo que hay, no vamos a llegar a ver todos, pero voy a mostrar algunos que son más destacados. Bueno, ya acá marqué uno, acá. Esta es tolerancia estadística. Esto es cuando una pieza entra dentro del control estadístico de proceso, que ustedes lo ven acá en esta de acá, lo puedo poner o dentro del cuadro de control o acá, el ST, y es cuando, y hay que ponerle una leyenda, que las cotas que tienen el símbolo están bajo, eso va en el plano, es cuando una cota está bajo control estadístico de proceso. Después tienen esta que está acá, que es la tolerancia proyectada, que es la letra, ven que acá en el cuadro de control aparece con la letra P y aparece la letra P acá donde dice 40. Bueno, ahí lo que yo la tengo que acotar en dos vistas. Una es en el cuadro de control y otra es ese 40, lo que me está diciendo es el espesor de la otra parte que va unida a la pieza que yo estoy fabricando. Se llama tolerancia proyectada. Después tenemos acá un simulador, no un simulador, un filtro mecánico, que es el plano tangente, que cuando yo tengo una superficie de porquería como esta que está acá, o esta que está en azul acá, yo quiero sacarme el problema de planicidad y de rugosidad y lo que tenga. Entonces voy a poner una planchuela lisa, un cristal interferométrico, un bloque patrón, lo que sea, para eliminar eso y yo poder medir el paralelismo, como en este caso, sin el efecto de otros errores macrogeométricos, ¿sí? Como lo que nombré anteriormente. Entonces se pone la letra T con un círculo y se llama plano tangente. Bueno, después hay otras acotaciones. Bueno, esto es lo importante, el diseño de un calibre funcional. Para eso tenemos la condición virtual, que es la condición de material, que puede ser de máximo material en una pieza con un agujero, cuando es más una planchuela con un agujero, cuando es más pesada la pieza, cuando el agujero es más chico. En un eje, en un cilindro, cuando es más pesado el cilindro, cuando el diámetro es más grande. Entonces, yo voy a saber, supongamos que acá tengo una pieza como la que tenemos en la figura esta, en el libro está todo desarrollado esto, y a esa pieza que tengo acá, que voy a sacarle el CB. Por ejemplo, como el elemento mío sembra, ¿sí? Yo voy a tener que dimensionar un calibre macho, ¿sí? Entonces, el CB del hembra va a ser la condición de máximo material menos la tolerancia geométrica. ¿Cómo está acá? CB del agujero, o sea, hembra, va a ser el diámetro en condición de máximo material menos el diámetro de la zona de tolerancia de posición verdadera, por ejemplo. Ese valor del CB del agujero va a ser igual al diámetro del perno, ¿ven? Este 9,7. Ojo, con esto no se hagan la fantasía de que ya con esto tenemos un molde diseñado o un calibre funcional. Ahí después hay que meterle tolerancia de perpendicularidad, hay que meterle posición verdadera del agujero o del eje del cilindro S, mandril, como le puedan llamar, perno, tetón, como le quieran llamar,
después hay que trabajar, pero ya tengo una idea del diámetro del perno. Después puedo jugar a buscar si quiero que sea un ajuste incierto, o sea, con interferencia, un ajuste con juego, con apriete. Bueno, eso el diseñador verá. Igual esto está en el tomo 2, un poquito más largo, el ejemplo pero bueno, para que tengan una idea. Acá un ejemplo muy sencillo de calibre funcional, por ejemplo, tengo en el dibujo una rectitud, ¿sí? Ahí tenemos las tolerancias de tamaño, que son 16 o dimensionales, size, lo van a encontrar en la norma, tamaño, que está entre 16 y 1589, límite superior 16, 1589 inferior. Y acá tenemos la tolerancia geométrica de rectitud, que es un cilindro, donde van a caer todos los ejes medidos. Estos son los medidos. Si caen dentro de ahí, está aprobada, y si hay uno que da afuera, que es un worst case, un caso desfavorable, desapruebo todo. Bien, entonces, y tenemos la condición, ahí me pone condición de máximo material. Entonces, yo voy a sacar la condición virtual como yo tengo un elemento que es macho, le voy a sumar la tolerancia. Entonces, condición virtual es con máximo material más la tolerancia. La condición de cuándo va a ser más pesado ese eje, cuando el diámetro sea mayor, o sea, 16 milímetros. ¿Y qué le tengo que sumar? La tolerancia de rectitud, que es 0,04. 16 más 0,04 me va a dar el diámetro del calibre. ¿Y qué va a ser el calibre? Va a ser un calibre hembra, o va a ser un cilindro agujereado, donde yo voy a meter ahí adentro la pieza, ¿sí? Entonces, ese cilindro va a tener que ser de 16,04. Después veré el resto de las tolerancias que le pongo y todo, pero yo ya tengo una idea de qué valor tiene que ser el diámetro del cilindro. Ojo, repito, con esto no, recién empieza acá el diseño de un calibre funcional. Después hay que seguir metiendo otras cosas, ¿sí? Pero bueno. Ahí lo tienen, ven cómo se usa utilizando ajustes y tolerancias. Fíjense, a mí me dio el diseñador o mi cliente me dio esta pieza. Me dice 30H11. Bueno, entonces yo tengo la línea de 0, le pongo 0, ahora no se usa más L0, ¿sí? Y tengo agujero. A, B, el agujero venía así, A, y acá viene la letra H. Entonces, EI es lo que llamábamos antiguamente en Argentina discrepancia, ¿sí? Ahora se llama desviación. Iram lo tradujo como diferencia, pero para mí en la norma ISO está como desviación. Y el ES es la desviación superior. Una desviación es un valor máximo o mínimo menos un valor nominal. Y el IT no es intervalo de tolerancia. Por favor, no digan eso. Es International Tolerance o tolerancia fundamental. Bueno, si tuviéramos un cursito de ajuste y tolerancia lo explico con más detalle, pero yo voy a una tabla, entro con un grupo de diámetros, que en este caso busco mi diámetro es 30, busco el grupo de diámetro donde esté 30, saco la tolerancia fundamental, después voy a sacar, bueno, EI es 0, ¿sí? No hay problema, y ES va a ser en este caso igual al IT, ¿sí? Entonces, ahí tengo toda la información, el IT lo tengo porque es el IT 11, ya lo saqué, y ahí hago, ven, 30 más 0 me da 30, 30 más 0, 13 me da 30,13. Y con esa información, ya tengo el diámetro máximo y mínimo, saco el CV del agujero. Entonces dijimos que era el diámetro en condición de máximo material menos el diámetro de la zona de tolerancia. En este caso ven 30 porque es el diámetro más grande, el superior, el máximo, ¿sí? Perdón, el inferior, porque es un agujero, tiene que ser más chico para que sea más pesado la pieza, y menos la tolerancia que es 0,10. Me da 29,90 y ese diámetro va a ser, como lo dice ahí al costado, el diámetro del calibre funcional, o sea, el cilindro, el mandril, o como le quieran llamar, que va a entrar en ese agujero de diámetro 30. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos dimensionado el calibre funcional que va a entrar ahí.
Bueno, una cosa muy importante, los dos paradigmas, yo lo hablé hoy cuando empezamos la charla, que nosotros tenemos. Tenemos dos paradigmas. Uno es el de la norma ASME 14.5 y otro es el de la ISO 1101. ¿Qué quiere decir un paradigma? Son todos los procedimientos que organizaciones científico-tecnológicas, por ejemplo, en este caso organizaciones de normalización, procedimientos, teorías, etcétera, marco teórico, que comulgan o se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nosotros vamos a seguir estas ideas, tac, 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 o estas leyes. Después si cambian, cambia el paradigma, ¿no? Bueno, estos dos paradigmas son los siguientes. Los norteamericanos o en Estados Unidos dijeron, bueno, las normas ASME son 3 normas las que ven ahí, donde la de tolerancia geométrica es la 14.5. El control de la pieza va a ser por atributos y para ello voy a usar calibres funcionales de tipo pasa-no pasa. En cambio, la norma ISO 1101, muy influenciada por Alemania, está basada en GPS y B actualmente. Y hay más de 100 normas, hay 150, inclusive siempre van poniendo más normas. ¿Por qué? Porque incluye los instrumentos, incluye criterio de aceptación, rechazo, regla de decisión y muchas cosas más. Y cómo se calibran los instrumentos, un montón de cosas. Esos son la familia de normas ISO-GPS. El control es por variable, o sea, con instrumentos de mano, pero apunta a la medición por coordenada. Hasta la 15.030, que es la norma justamente de medición por coordenada, y al cálculo de incertidumbre. Se trabaja en esta con una pieza patrón, que yo la caracterizo con una máquina de medir mejor que la mía, y con esa comparo en una máquina de medir de producción las piezas fabricadas. O sea que no calibro la máquina de producción, la uso como una comparadora, así como las comparadoras de masa que se usan para calibrar pesas. Bueno, acá se hace lo mismo, pero en producción. Las normas GPSB cubren justamente lo que decían. Es mucho más abarcativa que la ASME porque son las tolerancias dimensionales, las especificaciones macrogeométricas, que son las tolerancias geométricas, orientación, runout, etcétera. Especificaciones microgeométricas, que es todo lo que es textura superficial, ondulación, rugosidad. Los equipos de medición y cómo se calibran, y la gestión de la incertidumbre de medición para aceptación de la pieza. Bien, entonces, la norma ISO, acá esto está en el libro mío, en el tomo 2, pero no está tan ampliado como lo que estoy dando acá en este momento de comparar los dos paradigmas, pero la norma ASME 14.5 del 2018 trae la comparación de los símbolos. Como ustedes pueden ver, la mayoría de los símbolos son prácticamente iguales, tienen algunas pequeñas diferencias, y lo que están viendo ahí que hay símbolos que no están en ISO y sí están en la ASME 14.5. Puede variar la interpretación. Voy a agarrar algunos pequeños ejemplos nada más. ¿Ven? Forma de una línea o perfil de una línea es igual en las dos normas. Runout es igual en las dos. All over, que es alrededor de toda la superficie, cambia un poquito el símbolo, pero es prácticamente lo mismo. Esto, el unequal dispose, que vamos a ver cuando es tolerancia simétrica, lo llama U sub Z una y U la otra, pero el concepto van a ver que es igual. El cuadro de control es lo mismo. Bueno, y hay simbología que hay un pequeño cambio. Ven acá esto del arco, hay un pequeño cambio, pero prácticamente lo mismo. O sea, pero el concepto después, como la norma ISO 1101 apunta a piezas en 3D, no en 2D. Y toda lo que es la batería de la norma GPS están basadas en esta ISO, que es la 14638, que esta es la matriz que yo debería usar en un diseño. ¿Sí? Fíjense, tenemos de este lado de acá a su izquierda las características geométricas, que pueden ser de longitud dimensionales, instancias, o las características de tolerancia geométrica, forma, orientación, posición, etcétera, y la de textura superficial, rugosidad, ondulación, etcétera. Acá es la especificación, si necesita símbolo, cuáles son los requisitos de especificación, las propiedades de esa característica.
Esto está basado en el PDCA, Plan Duk-Chekiak, el círculo de Deming, que la gente de calidad lo conoce, ¿no? Y acá en la regla de decisión, o sea, los criterios de aceptación-rechazo, si requiere o no, y el método de medición, con qué equipo se va a hacer y cómo se calibra ese equipo. Esto aparece en todas las normas ISO, GPS y B, ¿sí? Eso sí Actualmente. los va a matar. ¿Eh? Pero esto yo lo que debería hacer como diseñador, antes de diseñar algo, debería plantearme esta matriz antes de ponerme a dibujar algo, ¿sí? Para ver qué es lo que necesito, no solamente en el dibujo, sino en producción y lo que voy a necesitar para medir o verificar la pieza. Como ven acá en rojo, las normas, los símbolos son los mismos que vimos en la ASME, pero, por ejemplo, true position, posición verdadera, para conocer bien el concepto hay que ir a la 54-58 y aparece en la 1101, pero la definición está en esta otra. Y así sucesivamente en algunos casos. O sea, yo tengo que comprarme un montón de normas para cumplir con esto. Por ejemplo, en la IRAN ISO 1101 del 2020, que coincide con la ISO 1101 del 2017, en lo que respecta a esta norma, a ver si podemos admitir acá, bien, en lo que respecta a esta norma, fíjense que solamente está toda la parte de simbología. No hay en la norma ni elementos de medición, ni equipo de medición, ni cómo se calibra en equipo, ni criterios de aceptación-rechazo. Eso es lo que me está diciendo la matriz GPS y en cada una de estas normas debe aparecer, y aparece de hecho, la matriz GPS, ¿sí? Que está analizada. Y esta matriz va a fluctuar, ya hubo cambios y va a seguir habiendo cambios en la matriz, ¿sí? Bien. Fíjense, esto es lo diferente a la AMI 14.5. Está, como le dije, acotado en 3D. Acá yo tengo, por ejemplo, un símbolo de perpendicularidad acá metido para lo que es intersección, un plano de intersección. Lo que está diciendo es básicamente, y tengo este orificio, este circulito que es colección. Entonces, lo que me está diciendo esta norma, como yo lo voy a dibujar en 3D, no lo voy a dibujar, si yo lo dibujo en el plano, esto que está acá no hace falta ponerlo. Ahora, si lo voy a dibujar como está acá en 3D, lo que voy a tener que decir es lo siguiente. El plano B, que es este de acá, ¿sí? Es perpendicular a la feta o la sección esta que es, ven acá que le está diciendo forma de una línea y le está poniendo el símbolo circulito acá de contorno, alrededor de todo el contorno. Entonces me está diciendo que esa parte medida, ese perfil medido, tiene que ser perpendicular al plano B, que es un datum que me clampea la pieza ahí, y va a ser paralelo, ¿sí? Cada una de las fetas que yo vaya midiendo, ¿sí? Al datum A, que es el que está acá, todo esto que está acá. Entonces ahí me está, esto como yo voy a dibujar en 3D y no voy a hacer vistas, me lo tengo que acotar así, de esa manera, ¿sí? Acá abajo pasa exactamente lo mismo. Fíjense, ahí me está diciendo paralelismo del eje que es a controlar, que es el de arriba, respecto al datum, que es el eje de abajo. ¿Y qué me está diciendo? Que ese datum, ¿sí? Que este datum que está acá, perdón, acá, este de acá, va a ser paralelo a el plano SB que está ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo acote espacialmente la pieza, va a ser así. Ahora, la interpretación es la misma que tenemos en ASME 14.5. O sea, dos planos, la zona de tolerancia, lo que está en azul que dice BNG medido es justamente lo que se midió con lo que ustedes quieran medir, con una máquina de medir o con un micrómetro, lo que sea, de interiores, y respecto al paralelismo de ese eje respecto al datum A, que es el eje más grande, ¿sí? Simplemente eso. Acá tienen otro caso, por ejemplo. Acá me está diciendo el plano de intersección, ¿sí? Que acá yo tengo, ¿ven? El datum A, que es todo este plano, y acá tenemos
la rectitud que va a ser en este sentido, ¿sí? Entonces ahí va a ser, esta recta tiene que ser paralela a todo este datum, a esta cara que está ahí, ¿sí? Bueno, ahí tienen exactamente lo mismo, pero tenemos con el datum B, paralelo al datum B y paralelo, el paralelismo respecto al datum A. Acá, si no tuviera, si yo lo hago en esta vista que estoy señalando acá, que dice indicador plano de intersección, si yo lo hago en relación a esta vista de acá, esto no lo tendría que poner. Pero si yo lo hago espacialmente, sí lo voy a tener que poner y voy a decir que el paralelismo va a ser de esta cara respecto a este datum de acá. Pero voy a poner un datum de intersección porque esta cara de acá arriba va a ser paralela a el datum B, esta recta que yo vaya a medir acá, este paralelismo va a ser paralelo a este datum de acá, ¿sí? Entonces, y ahí abajo tienen la zona de tolerancia como le fue dando. Entonces, esa es un poquito la idea brevemente, esto se necesita más tiempo, ¿no? Otro término importante que hay es la característica unida, que puede ser para una característica total o para una característica intercalada, ¿sí? O no continua. Ahí tenemos, ven, lo que vimos, contorno y completo, que sería con los dos círculos. Ahí tenemos que está diciendo en la superior, acá arriba, acá me está diciendo la circularidad de cada uno de estos. Las ranuras las omito. Yo estoy midiendo circularidad de acá, omitiendo la ranura. Y acá, ven, acá tenemos all around, que sería este de acá, y all over, que sería en ASME este de acá. Acá tenemos para toda esta característica que es continua, ¿sí? Y va a ser estas secciones, esta y esta. Y si pongo los dos círculos ahí en el cuadro de control, es incluyendo las caras de adelante y de atrás. La medición abarca todo. No es un perímetro o una sección, sino que es todo. Y esto es muy importante, el unequal, cuando la tolerancia no siempre son simétricas, son asimétricas. Ahí lo tenemos, cómo se acota en la ASME 14.5 y cómo se acota en la 1101, en la ISO 1101. Bueno, en la ASME, acá lo que hacemos en la ASME, lo que me va a dar es la tolerancia total, acá tenemos forma de una superficie, y acá me va a dar el exceso de material. Es muy simple. Y eso lo que me va a decir, ahora lo van a ver, que voy a tener un exceso de material respecto a esta zona de acá de 0,2 y un defecto de material de 0,1. En definitiva, tengo 0,3. ¿Sí? Muy sencillo. Bueno, agárrense de las manos con esto acá, como dice el Puma. Con este de acá, ahora lo vamos a ver con cálculo. Este me está diciendo, ponga 0,05 ahí. Después, de este 0,05 voy a poner 0,15 para acá arriba y 0,15 para acá abajo, cosa que me queden los tres. Y de ahí me va a quedar el límite superior y el inferior. Los dos conceptos son iguales, porque si ustedes después hacen la cuenta, le va a dar 0,2 y 0,1. El exceso va a ser 0,2 y el defecto va a ser 0,1, porque si a 0,15 le sumo 0,015, me queda 0,2 de exceso. Pero bueno, y si de resto a 0,15, de resto 0,05, ¿qué me queda? 0,10. Pero hay que entenderlo diferente, depende del proveedor que tenga. En México, por ejemplo, exporta al exterior, a Europa, y muchas veces los planos vienen con esta cotación europea. Cuando exportan a Estados Unidos, viene con el del ASME. Entonces tengo que saber el origen del plano y para poder dilucidar los límites. En el caso, ahí lo ven como yo les dije, en el caso del ASME, tolerancia total 0,3, exceso de material 0,2, la diferencia entre 0,3 y 0,2 es 0,1. Fíjense en la ASME es una pavada. Tenemos
La tolerancia total, 0,3. Lo que yo le dije, límite total de la especificación, o sea, el exceso de material, 0,2. Y la diferencia entre 0,3 y 0,2 es 0,1, es el límite de defecto de material. Eso es una tolerancia asimétrica de perfil de una superficie. ¿Sí? Ahí lo está diciendo el símbolo en el cuadro de control. Bien. Fíjense acá, perfil de una superficie, el mismo caso, 0,3 más 0,05 ABC. Y fíjense que da lo mismo como yo les dije hoy. ¿Ven? La tolerancia total, 0,3. Después, ¿qué hacen? El 0,05, la tolerancia desigual, lo van a subir como lo subí hoy yo. Y van a dividir, ahí lo ven claramente, la tolerancia total en 2. O sea, le va a quedar 0,15. Entonces, 0,15 más 0,05 es 0,2. Y 0,15 menos 0,05 es 0,1. En definitiva, es lo mismo que la AME 14.5. La AME es mucho más sencillo de entenderlo que la europea, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Y ahí lo ven los alemanes, en la norma lo ponen, es lo que yo les hice hoy recién. Supongamos que tuviéramos 2,5, esto está sacado de la norma. ¿Ven? 2,5 es la tolerancia total, entonces le pone menos 0,5. Bajo con el menos 0,5 acá, y acá subo, fíjense cuánto, la mitad de 2,5. 2,5 sobre 2. Y acá hago 2,5 sobre 2. ¿Sí? Y después de ahí ya me van a quedar el límite superior y el límite inferior de la especificación, que lo saco de esa manera. Ese es el concepto de ellos, ¿sí? Simplemente es eso, ¿no? Bueno, después, bueno, en el libro mío está la parte también de mediciones, de errores geométricos, explico un poco el control estadístico del proceso. Hay que tener claro qué es la clase de exactitud, que son para los patrones, generalmente son los límites que ponen los fabricantes para darle categorías, grado 0 en los bloques patrones, grado 1, grado 2, hoy se llama clase de exactitud. En la máquina de medir por coordenadas tenemos lo que se llaman errores máximo admisibles, el MPE, máximo permissible error, ¿sí? Y los instrumentos como el calibre, micrómetro, son los errores permitidos, que son los que nos da. Y ahí arriba en la figura esa 5 o 6 pongo la clasificación en metrología dimensional en los 4 grupos de los instrumentos: referencia, de lectura directa, lectura indirecta y elementos auxiliares. Lectura directa son calibre, micrómetro. Lectura indirecta es por comparación, todos los comparadores que se le ocurra. Y patrones, y puse una caja de bloques, pero puede ser bloques angulares, cilindros, esferas, patrones. Y ahí lo pueden ver en la figura, un portamicrómetro, acá tenemos un porta comparador, una base en B, bloque en B, etc. Bueno, ¿cómo se selecciona un instrumento de medición? Ahí lo que dice en la figura 5.7 es: la resolución tiene que ser 1/10 de la tolerancia, condición necesaria pero no suficiente, y el error máximo admisible. ¿Por qué? Porque si la tolerancia es 0,1, yo tengo la resolución, va a ser 0,01, 1/10 de esa tolerancia. Ahora, ustedes me dicen, lo mido con un calibre digital. No, yo tengo que buscar el instrumento de menor error máximo admisible. ¿Y cuál sería? El calibre digital o el de 0,02 milímetros, si ustedes ven la tabla de ahí abajo, tranquilo, es los errores máximos admisibles de una norma GIS es 0,03 a 0,07, más o menos, 0,06. Depende del tamaño del calibre. En cambio, en un micrómetro, tanto centesimal como milesimal, son 2 micrómetros, o sea, 0,002, o sea, 2 milésimas de milímetro, o 4 milésimas de milímetro, 4 micrómetros. Entonces, yo para una tolerancia de 0,1, debo utilizar un micrómetro centesimal. Y la tercera regla me dice que si es posible medir entre el 20 y el 80% del rango de uso del instrumento, porque del 20% para abajo tengo mucha incertidumbre de medición. Bueno, los que están en metrología saben, la incertidumbre es la desviación de los valores. ¿Sí? Hay todo un procesamiento estadístico para hacerlo, no lo voy a dar acá. Y el 80%, del 80% para arriba también a fondo de escala, generalmente los instrumentos tienen más incertidumbre. Entonces pasa eso.
Bueno, la tablita que está en gris, la 510, que la estoy marcando acá, ahí ustedes ven los instrumentos, la cualidad metrológica, rango, resolución, la norma y los errores máximos visibles, que puede ser en una cinta métrica, venir por una fórmula, que ya me da metrología legal, o en los calibres, los que yo estuve diciendo recién. Y también ahí lo que está en rojo es un esquema que yo tengo armado, cuándo utilizar calibres tapones, pasa, no pasa, o anillos, en qué caso usarlos y en qué caso termino trabajando por variables. La norma que está acá abajo es lo que yo le estaba diciendo, 0,03, esto es para el calibre este acá, ¿sí? Entonces, y después tenemos todo esto para micrómetros, alesómetros, todo está en el libro metido para cada instrumento, sus errores máximos admisibles, para que ustedes lo puedan seleccionar a partir de esa regla del NMCA. Ahí, ven, ahí tienen un montón, por ejemplo, un brazo de medición, como ese brazo faro que está ahí, tiene un error de 5 más 8L sobre 1000, ¿sí? Entonces, si en 1000 milímetros, fíjense que es 1 y 8 más 5 son 13, ¿sí? Entonces, son 13 micrómetros de error, ¿sí? Bueno, ahí rápidamente ahí tiene una máquina de medir, cuanto más grande la máquina, ahí lo pueden observar, es lo mismo, más error tiene y peor resolución tiene. Y también para un láser tracker, etcétera. Bueno, ahí fui poniendo, en base a mi experiencia o las clases de exactitudes para metrología dimensional como la 554, todo lo volcando toda esa experiencia para que ustedes puedan seleccionar correctamente los instrumentos. Bueno, acá del MCA, que es el análisis del sistema de medición, muestro que si ustedes usan el BDA5 como Mercedes-Benz o otras empresas europeas, la relación de la resolución no va a ser un décimo de la tolerancia, sino que va a ser 1 en 20, lo cual le va a restringir, va a tener que trabajar con instrumentos mucho más exactos. ¿Qué pasa cuando tengo, en el MCA habla el concepto de resolución o discriminación? Fíjense, ven que dice poor discrimination y better discrimination en la regla esa. Bueno, hay una regla que la graduación no me permite discriminar cuando no me da en forma exacta. En cambio, la otra que viene graduada al milímetro me permite ver, decir, bueno, eso mide 1,3, ¿sí? Centímetros, lo que sea. Entonces, eso es un poco la idea. Bueno, ahí explico dónde sale en el DMCA un décimo de la tolerancia, etc. Una vez que tenemos elegido el instrumento, tenemos que hacer tanto un certificado como un procedimiento. Entonces, no solamente tenemos que saber medir, sino tener que saber hacer un procedimiento. Nosotros en LabTech, el laboratorio nuestro, lo hacemos para cada uno de los ensayos o calibraciones que tenemos en el alcance con el SAC, Servicio Argentino de Calibración y Mediciones, que es una red del INTI, de laboratorios del INTI, que es nuestro Instituto Nacional de Metrología. Y tenemos en Argentina el objetivo, el alcance, definiciones, referencias, responsabilidades, descripción, ahí se pone el método, registros y anexos, listado de distribución, etcétera. Bueno, esto es, y después tienen también cómo hacer un certificado, cómo expresar la incertidumbre, la declaración de incertidumbre, que se pone el factor de cobertura, no, si cada distinto de los dos hay que especificar los grados efectivos, el tipo de distribución. Bueno, todo eso está en el libro mío, no lo voy a dar acá, pero hay que saber hacerlo, ¿sí? Esa es la parte blanda, o sea, de calidad, que tenemos que incorporar a nuestras mediciones, porque yo no puedo medir solamente las piezas, sino que tengo que construir el método. Yo en la máquina de medir que tenemos en la facultad, nosotros tenemos hecho el método para medir la pieza, el manual de uso de la máquina, ¿sí? Y cómo estimar la incertidumbre de la medición que hacemos, ¿sí? Lo mismo para calibrar calibre, etc. Esta es la norma IRAM que yo les estaba diciendo, la IRAM 4572, que tiene, como ustedes ven en el índice que está a mi izquierda, que dice figura 570, ven ahí, dice verificación de planitud, verificación de circularidad, todos los controles. Y a la derecha, para el metrólogo, nos está diciendo cómo tiene una simbología. Por ejemplo, nos dice
En el 2, como el apoyo es fijo. En el 3 puede ser un lapjack o un gatito, un soporte ajustable que suba o que baje. El trazado, que puede ser continuo o puede ser un trazado lineal, intermitente también, puede ser continuo en esta dirección o intermitente. Cuando digo trazado también digo desplazamiento, ¿no? El giro, que puede ser continuo, que yo haga o un giro intermitente o una rotación total. El elemento indicador, que va a ser un palpador, un comparador, que es un display, ¿qué va a ser? Bueno, y si tiene algún dispositivo o es un equipo de medición, que sería acá este número 12. Entonces yo al metrólogo le hago esta esquematización de cómo quiero que mida, ¿no? Esto es para darle una instrucción a un metrólogo. Y ahí ustedes pueden ver, ven acá tenemos el símbolo de planicidad, la cota de cómo se acota en el plano, cómo se entiende la planicidad, y acá estás midiendo en un mármol o en una superficie planicidad con un nivel, por ejemplo, y acá cuadripuló la superficie. Acá está también planicidad, pero con un esferómetro, ¿sí? Esto está todo en el libro mío metido, ven, está midiendo la planicidad, pero con otro instrumento. Acá está midiendo, por ejemplo, rectitud de un cilindro. Acá entonces usan escuadra y la base portacomparador. Acá la rectitud la mide entre puntas. Bueno, ahí va desarrollando la norma distintos métodos, la 4572 de IRA. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy. Esta es la tapa del tomo 2 del libro mío. Ven acá, el plano tangente, que aparece en el datum acá con la letra T. ¿Ven? La superficie tiene irregularidades. Yo quiero filtrar esas irregularidades. A imagen y semejanza que hago en rugosidad, cuando filtro para medir rugosidad, la ondulación, elimino la ondulación para medir solamente rugosidad. Acá se hace lo mismo con este filtro mecánico, ¿sí? Y por eso la norma ISO 1101 van a ver que viene toda una explicación de filtros, porque está orientada a los perfilómetros y a los rugosímetros también. Va más allá que la ASME no lo tienes. Y bueno, estoy midiendo yo con un brazo de medición en el ejército hace 1000 millones de años, y estaba dando un curso ahí por el INTI. Y acá, bueno, perpendicularidad, por ejemplo, medición con pines. Acá Ranaut. Ven acá, para matarle el movimiento axial se le pone la esfera esa. Acá se pone en una B, esto puedo medir circularidad, sinuosidad. Ven acá, puse la esfera, ¿sí? Entonces hago girar la pieza y acá tengo un comparador tangencial, y acá tenemos un bloque en B, y ponemos el tornillo ahí con el dispositivo de sujeción, ¿sí? Con esa herradura que tenemos ahí con un tornillo. Entonces, ahí clampeamos la pieza. Bueno, también ahí pueden ver concentricidad, medida con 2 relojes comparadores, medición de perpendicularidad. O sea, en el anterior la horquilla esa con el tornillo me clampea la esfera y la esfera evita que se mueva axialmente. O sea que garantiza la rotación. Bueno, el Planecator, por ejemplo, acá, el Planecator, acá, que yo quiero calibrar este mármol, entonces tomo como referencia esto, y el comparador invertido va tomando la irregularidad de planicidad ahí. Puedo medir con autocolimador, como ven ahí, la desviación de los rayos. Acá estoy midiendo, por ejemplo, en este caso yo, planicidad de una calota de hormigón para la gente yo lo hice mucho para el INTI, para la gente de construcciones de INTI. Acá para el laboratorio nuestro de hormigón está midiendo, controlando la planicidad. Se puede medir perfiles en el proyector de perfiles, alineación con láser o con comparadores de conjunto bomba-motor, por ejemplo, ahí abajo se muestran los gatitos. También hay bancos de Ranaut para ver el cabeceo de la pieza, tanto hacia adelante como radial y axial, y distintos dispositivos de escuadras, como ven ahí abajo de todo. A ver si llego acá.
acá, escuadras cuadradas, son todas de yabasa, de granito negro, o niveles también. ¿Sí? Bueno, una máquina de medir por coordenadas, para lo que miden con máquina de medir, tenemos palpado por contacto o sin contacto. El palpado, como lo pueden ver ahí, puede ser discreto, que es como medimos habitualmente, o un palpado continuo. A la derecha, en la 5216 pueden ver los distintos tipos de palpadores, como estrella y otros palpadores. Y el concepto que está acá en la 5219, ¿sí? Esto está en el capítulo 5, es descomponer la pieza en, acá la descompongo a la pieza en figuras conocidas por el software, ¿sí? Después la voy a medir esa figura, cualquier figura, y me va a dar un nube de puntos. Y va a haber un algoritmo que va a tomar todos esos valores y me va a dar el valor de esa superficie, lo que sea, y el error. Por ejemplo, esto corresponde al Geopack, porque yo lo tengo, el software, y bueno, pero depende de cada software, pero acá hay un ejemplo. La cantidad de puntos mínimos para trazar un círculo son 3. Si eso lo hacen con la ecuación de la circunferencia, van a ver que es así. Le queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero pide que haga uno más para medir el error de circularidad. En planicidad, un plano lo puedo representar por 3 puntos no alineados o 2 rectas que se cruzan. Y si hago 4 puntos, me da el error de planicidad. En los cilindros 0,5 y 0,8 para ver el error de sismicidad. En el cono, acá tienen los valores. Eso va a depender de cada software, ¿sí? Y bueno, acá a la derecha tienen los elementos de una máquina de medir. Tiene el bastidor de la máquina, el cabezal. En el cabezal va conectado el palpador, la unidad de control, que hoy en día es directamente una notebook, una PC, etcétera. Antiguamente poníamos un plotter también de impresora. Bueno, acá, ¿cómo seleccionar un micrómetro de 2 contactos? Brevemente, supónganse, esto está sacado lo que dábamos siempre en el INTI. Yo tenía un diámetro 114 cuando dábamos el curso de taller de mediciones. Y la resolución, por ejemplo, el tornillo micrométrico centesimal, un tornillo micrométrico que va de 50 a 63 milímetros, y prolongaciones que vienen en la caja de 13, 25, 50, 100, una barra de 100 y otra de 100 y una de 150. Yo, como tengo 114 milímetros, el tornillo, si lo pongo en 0, sería 50, entonces voy a agarrar una prolongación de 50 y una de 13, voy a tener 113. Pero ¿qué pasa? Como el tornillo llega hasta 63 milímetros, tengo un delta de 13 milímetros, a esos 113 le sumo 13 y me va a dar 126 milímetros, lo cual voy a poder controlar perfectamente los 114. Y estoy dentro del 20 y 80% que me dice la tercera regla de el MCA. Acá tenemos, por ejemplo, que una vez que seleccioné las barras del micrómetro de 2 contactos, tengo que hacer una doble inversión, buscar el punto de máximo y buscar el punto de mínimo. Y ahí se tienen que dar en simultáneo, y esa es la medida correcta. Con el alesómetro, ustedes tienen la punta del alesómetro, tocan el tope móvil y van a ver que la aguja se le va a mover a la derecha, entonces quiere decir que el diámetro va a ser menor. Entonces, y si se me mueve a la izquierda, el diámetro es mayor. Bueno, voy a tener que hacer la inversión, que es buscar la menor medida en un agujero. Y esa inversión a mí me gustaría hacerla siempre con accesorios para bloques. Si no tenemos plata, lo hacemos con un micrómetro, pero no pongan el micrómetro en la bolsa porque le van a destruir el arco del micrómetro, como siempre habitualmente ocasionan. Entonces la inversión, ponerlo en 0, les convendría ponerlo con una base portamicrómetros, comprarlo y hacerlo de esa manera. Y poner el alesómetro ahí. O con un anillo. Con un anillo un poquito más complicado, pero se puede hacer y es mucho más digno. ¿Sí? Bueno, después ahí ustedes ven calibres funcionales.
¿sí? Para, por ejemplo, un paragolpe. Este es parecido a los que se usan para caños de escape. Acá tenemos calibre pasa, no pasa de herradura. Acá de este lado no pasa porque es en rojo. Y acá tapones. Y acá tenemos elementos de fijación. Acá en Argentina hay una marca Lufix, pero hay muchas marcas que me permiten hacer bastidores para poner esta carrocería y medirla con una máquina de medir por coordenadas o una puerta, etc. Bueno, ahí también se aplica la norma AGA 3 de puente de medición de gas, y ahí en el libro también aparece la medición de un tubo Venturi. Acá con mi compañero le habíamos llamado los tétricos, ¿sí? Porque se abría todo así. Esto se abre, acá estamos viendo rectitud de las aristas y lo abríamos con este cilindro. Es un dispositivo que tuvimos que hacer especialmente para eso, para medir la rectitud en el cono del tubo Venturi. También hay posibilidades de ejemplos para control, esto será en metrología dimensional, la carrera de ingeniería mecánica, para ver el control de máquinas herramientas, ¿sí? Con instrumentos de mano, generalmente con reloj comparadores, con una pieza fabricada para, bueno, ver si está bien alineada las puntas, etc. Ahí, acá tenemos un encabezador de probeta de hormigón que se le mide la perpendicularidad de la planicidad. Columnas. Y algo muy importante, yo ya voy terminando, para que me hagan preguntas, es que nosotros acá tenemos, Estados Unidos certifica a la persona para interpretar planos, y tenemos el Technology Level o el Technologist, que es la persona que puede interpretar un plano correctamente, y el senior, que es la persona que puede dibujar, que puede interpretar y que puede seleccionar los instrumentos de medición. Y se da un certificado, y ASME lo que hace es, uno hace el curso en una consultora privada, homologada por ASME, está todo muy bien armado el negocio, y después ASME toma el examen. ¿Sí? Es como ir a una academia de manejo y después ir y rendir en el municipio eh, la parte de automotores, el examen de manejo para sacar el registro. Bueno, es igual, ¿sí? Esto sería, la ISO no lo tiene previsto, la ASME sí, se certifica a las personas en GDIT. Bueno, y para terminar, ahí están los dos tomos del libro, el tomo 1, que estuvimos viendo, que es lo que era la parte de impresión 3D y todos los cambios que apareció en ASME, y el tomo 2, que viene la parte de metrología, el capítulo 5, y cada una de las tolerancias geométricas desarrollado en profundidad. Hoy un estudiante que le vendí el libro, que trabaja conmigo en el INTI, me dice, y que el tomo 1, y el tomo 1 está orientado para el estudiante, más que todo, porque tiene una parte de dibujo, los símbolos de dibujo, geometría descriptiva, un poquito, y todo lo que es GDT, el concepto, la historia, para que se vaya metiendo. El tomo 2 es directamente para el profesional que lo necesita. Bueno, ahí en el 2022, con el ingeniero Ángel Goodman, presentamos los dos libros que son de Dutegne. Yo estuve en el 2023 en la Feria del Libro, y ahora en abril el 25 voy a estar nuevamente, pero presentando el ebooks por el editorial Tercero en Discordia, que es donde se puede conseguir también. Bueno, ahí tenemos yo les quiero agradecer y me pongo a disposición para los que quieran preguntar. Muy bien, Marcelo, excelente la exposición. Eh, bueno, los que quieran preguntar, hacer consultas. No tengan miedo. Yo quería preguntarles si algunos están, bueno, veo que algunos sí trabajan con GDT en México, en Colombia, en los lugares que estén, quienes trabajan con esto. Buenas tardes, ¿sí me Buenas escuchan? tardes. ¿Cómo te va? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio Ochoa. ¿Qué tal, Ignacio? eh, soy consultor. Ah, muy Realmente me bien. dedico a la capacitación del tolerado.
Es lo que más piden, ¿verdad? Sí, Entonces, sí trabajo normalmente, por lo menos me la paso leyendo la norma, ¿verdad? Y la más popular, pues es el ASME sí. Y14.5. Una de las dudas que tengo, y sí, a raíz de preguntas que me han hecho ahí los chavos, es qué tan sano es llenar de información los dibujos. Al inicio de tu ponencia, Marcelo, hablaste de dimensiones de tamaño, Ujú, hablaste de marcos de control, de sí, dimensiones geométricas, hablaste de ajustes sí, y hablaste de rugosidades, de sí. texturas. Ujú, Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tan sano es? No quiero decir la palabra saturar, ujú, pero ¿qué tan sano es poner tanta información? Cuando yo estuve en el mercado laboral, yo era ingeniero de producto. Entonces tenía que ver con la definición, ¿verdad?, de los productos. Y en ocasiones poníamos toda esta información y se nos volteaba, ¿verdad? Porque probablemente poníamos tolerancias de tamaño muy cerradas y las de rugosidad estaban muy abiertas y vete al taller y vete a la planta y a ver, o sí. entrábamos en conflicto con los ajustes. O sea, Sí, es cuidar bueno, demasiado. Entonces, estás hablando de varios temas importantísimos. correcto, Las tolerancias geométricas las tenés que poner siempre y cuando sean necesarias, ¿sí? Y amerite la pieza y haya una vinculación entre una parte y una contraparte geométrica. No hay que exagerar tampoco con la tolerancia y depende del tipo de producto y a qué mercado vas a trabajar. Pero sigue que el plano tiene que ser único, ¿no? Como en una empresa que me tocó asesorarla, que ellos decían, tenemos un plano para producción y un plano para ingeniería, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo y se cometen muchos errores ahí. El grave problema que hay, que muchas veces la gente que está en diseño es cadista y no pasa por producción y no pasa por el laboratorio de metrología. Entonces, me ha pasado a mí en la vida profesional, en una fábrica de embrague que trabajé, él acotaba siempre a la milésima y era imposible medir a la milésima. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba a matricería, un ingeniero con mucha experiencia decía, empezaba a sacarle cero. Ya empezaba a diluir la tolerancia. No, esto lo puedo hacer a centésima. Pa. Después llegaba a producción, si llegaba a 0,05 milímetros la tolerancia, tirábamos cohete, porque por ahí terminaba en producción en la décima porque no tenía con qué controlarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, vos eso lo dijiste, es muy importante. Yo, por eso le digo siempre, cuando van a seleccionar a alguien para la oficina técnica, mándelo a producción, mándelo a metrología para saber con qué buey está arando, qué tengo para medir yo. Porque acá lo que hay que buscar, que las tolerancias sean coherentes con lo que tengo para fabricar y sobre todo coherentes con lo que tengo para medir. Si yo tengo un brazo de medición, no puedo poner tolerancias a la centésima, por más que el brazo me lo dé en el display, porque el brazo tiene tolerancias muy altas, de error de exactitud muy alto porque tiene 6 encoders. Entonces ahí yo tengo que ser más restrictivo. Es para un brazo lo puedo usar para una pieza estampada en chapa, que están a la décima, cosas así. Si quiero trabajar a la centésima, ya tengo que trabajar con una máquina de medir por coordenadas que mida la milésima. Entonces, ¿la tengo en fábrica? Si la tengo, aleluya, ponga la tolerancia. Si no la tengo, tengo que adaptar mis tolerancias a lo que tengo para medir. Y si yo quiero poner una tolerancia exigente, tengo que saber que la voy a tener que sacar afuera y medir afuera y que eso va a tener un costo. ¿Sí? Entonces, no hay que exagerar con las tolerancias y el tema de los límites de las tolerancias, no hay que decir, yo pongo una tolerancia muy chica y me cubro, porque después no va a poder cumplir ni el de fabricación ni el de metrología, control de calidad. Ese es el tema. Es el gran tema y el problema que siempre pasa cuando yo fui a una fábrica, por ejemplo, que hacen de implantes y la rótula de implantes. Le pregunto a José AutoCAD, le pregunto, ¿cómo haces, un pibe muy jovencito, cómo haces vos para definir las tolerancias?
grillitos, cri, 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 no tenía ningún criterio. No tenía criterio. Después terminó el curso, empezó por ajustes y tolerancia y lo que querían era un curso en realidad de esto, de GDIT. Querían un curso más básico, de interpretación de plano. Tenían un problema con interpretación de plano. Y bueno, pasan esas cosas, sí. Sí. Pero no hay que llenar de tolerancias. Hay que ver cómo va vinculada la pieza y el grado de severidad, y si es una pieza de seguridad o no, y cómo es la contraparte geométrica. Esa es la idea. No sé si di respuesta a lo... Sí, sí, muchas gracias. Digo, es apasionante, el tema es interesante. Y me gusta, va a estar entre gente que hablamos el mismo idioma. Muchas gracias, Gracias a sí, vos. por la respuesta. Sí. Gracias. Ahí Claudio quiere hacer una pregunta, levantó la mano. Por favor. Hola, Claudio. Estás muteado, Claudio, no sé Claudio, si... ¿puedes desmutearte? A ver ahí. Ahí está desmuteado. Ah, no, no. Bueno, Claudio, no. ahí te escucho, Era, Claudio. Sí, era, hola. era, era una reacción más que todo. Bueno, y felicitarlos por la charla. Excelente. Este, sí, yo estoy en esto, pero estoy a nivel no de tanta aplicación, pero sin embargo, yo soy profesor de mecánica precisión, la parte de CNC. Y va muy interesante. Muy buena la pregunta que hizo el señor don Ignacio. Un gusto también conocerlo. Y sí, y las tolerancias en realidad, tanto de forma y posición, y las tolerancias geométricas son importantísimas, ¿verdad? Como dice usted, depende del trabajo, depende de la pieza que se vaya a hacer, que se vaya a construir. Este, definitivamente, hay veces hay que cargar, como dice Ignacio, es una palabra muy fea, pero hay veces hay que cargar el dibujo. Si uno se pone a observar los planos más que todos los que usan la industria médica, la aeroespacial, la automóvil, usted ve planos con cualquier cantidad de señalizaciones o tolerancias en el plano. Entonces, yo creo que para que haya este, una pieza que quede bien y ser ensamblada en cualquier parte del mundo y que se la manden, y tiene que existir eso. Antes, era, como decía don Ignacio, y a prueba y error. O sea, que si había que quitarle una centésima, una milésima, 2 milésimas o micrómetros, variaba bastante. Pero me ha gustado bastante el, el curso o charla, no sé cómo le llaman ustedes a esto, pero sí, sí está interesantísimo. Y me imagino que van a compartir el video, me imagino, Sí, también. sí. Y la Un idea, gusto, la idea salvo. es compartirlo. Y yo quiero aclarar que esto en Argentina lo estamos dando del 2012, estos temas introducidos en las carreras en nuestra facultad, y en nuestro laboratorio en LabTech estamos trabajando con ingeniería inversa, aplicando un poco todas estas técnicas también. Bueno, yo vengo ya mucho antes en el INTI trabajando con estos temas, o sea que eh, es importante que, bueno, nosotros estamos pensando también en dar un curso para docentes, si a algún docente le interesa. Así que, bueno, es importante también que vean cómo se vinculan las materias, ¿no? Porque se vincula tecnología de fabricación con metrología, con dibujo, con diseño, con calidad. Bueno, estuvimos viendo todo un espectro de cosas acá, ¿no? Y eso también hace a las competencias y a proyectos integradores entre materias, tanto vertical como horizontal, ¿no?
que ahora se está trabajando mucho, ustedes no sé en sus países, pero bueno, en Argentina estamos mucho con el tema de las competencias. Ahora estoy metiendo más en un campo académico, ¿no? Pero también las competencias en el trabajo, ¿no? Porque no se puede saber solamente dibujo. Tienen que tener una idea de todo. Y no se puede tampoco saber de metrología. Yo no soy un gran cadista, pero bueno, tengo que saber interpretar un plano. Entonces, para poder clampear la pieza, Oscar, que está acá, que nos acompaña también, él tiene que entender esto para poder mecanizar la pieza. Cuando yo le dé una pieza para mecanizar en el trabajo, acá en la facultad, o para una práctica, que él tiene que saber hacerlo, o en su trabajo como en la parte de su empresa. Bueno, es un poco la idea, ¿no? No es que tenemos que dominar varios saberes, ¿no? Sí, Ok, perfecto, muchas gracias. nada. Sí, buenas tardes. Sí, Mi nombre es Antonio José Griso. dale. Primero felicitarlos como egresado de la UTN. Realmente es un gusto poder participar y conocer un poco más de todo este tema. Me interesa mucho justamente poder compartirlo con colegas que me lamento no haberme dado cuenta de transmitirles esta información para que participen. Y bueno, me interesaba así si después podemos tener un poco más de información respecto a los cursos para docentes. Eh, Entendí que el link a esta webinar lo iban a enviar y después ver alguna precisión para entrar en contacto por los libros. Pero bueno, Sí. si queda algún canal de contacto, algún mail, creo que sería muy útil y les agradecería. Bueno, vos creo que estás en Facebook, ¿no? Yo te sigo en Sí, Facebook. correcto. Sí, bueno, me mandás por Facebook y te mando el mail mío. Acá en Argentina el libro físico, Mi Tutoyo, no sé si le estará quedando copias, y después lo vendo yo tengo ahora el tomo 2, y bueno, y después lo puedes conseguir por ebook en Argentina Books. Se consiguen los dos en el ebook y Amazon, lo conseguís impresos también, así que lo pueden conseguir. Los que están en Argentina Books, lo pueden conseguir en la editorial El Tercero en Discordia, el ebooks, lo pueden conseguir en la U tanto para librería de la U, que es para México y Colombia, WOC, que es en Portugal, el Corte Inglés, la gente que está en España, y ponen GDT, libro Marcelo Iglesias, van a aparecer ahí los ebooks en distintos lugares. O sea, y en Amazon sí pueden conseguir la copia impresa en tamaño A4 como la tengo yo acá en Argentina. O sea que bueno, el tomo 1 no lo tengo que volver a imprimir, estoy juntando voluntades porque lo tengo que imprimir yo. O sea, yo tengo, la facultad me dio el logo, me dio todo, la universidad, pero la impresión corre por cuenta mía. O sea que bueno, estoy juntando, si junto 10 personas y me hacen una seña, a veces lo puedo llegar a imprimir. Tengo en stock el tomo 2 particularmente, y para docentes, si vos sos docente hay un precio especial, o egresado de UTN. Sí, Muchísimas gracias y una vez más muy interesante y muy profesional toda la presentación. gracias Muchas gracias. a vos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, Marcelo. Bueno, parecería que no. Yo quería aclarar, yo cualquier cosa no sé cómo querés que lo subo en el canal de YouTube mío o lo subimos en la facultad, te mando cómo subimos el video, por la facultad, lo subo yo, Em, sí, déjame averiguar a ver cómo hacen en la averigua. facultad. Porque, bueno,
se puede subir a través de los canales también de la facultad y pueden ingresar a las redes Claro, de la facultad. perfecto. Ahí lo podemos hacer con la gente de comunicación, del área de comunicación. Hablamos con Yamila y lo gestionamos. Bien, entonces yo ahora yo le mando el contacto a él, lo bajo, lo pongo en YouTube, oculto, y le mando para que ella lo tenga, lo procese. Bien. Bien, yo le quiero agradecer, y también, bueno, yo tengo un canal gratuito de GDIT y metrología, anótenlo, que ahí hay 23 videos relacionados con metrología, GDIT, ejercicios que le doy a mis alumnos y que están resueltos ahí también, o sea, más desarrollados todavía. Así que bueno, los que quieran tienen metrología, algo de MCA, ahora voy a editar ajustes y tolerancias, y videos de GDIT para, bueno, todos los gustos. Acá están pidiendo si podés repetir el nombre del canal, si lo podés escribir ahí en el chat. A ver si a ver, para que tengo que buscar. Tengo que buscar chat. Escribir, a ver. Esperen que ya lo escribo. Ahí salió, ¿no? GDIT y metrología. Sí, ahí salió. Ese es. ¿Mm? Este que es un canal de YouTube. Es un canal de YouTube, sí, sí. Perfecto. Gratuito, así que no pueden bajarse los videos, verlos. Son videos, no son para adolescentes, de 15 minutos, no es TikTok, son Hay que tener 45 minutos. paciencia. Sí, no, lo aclaro porque después así, y son unas clases resumidas, pero bueno, van a ver voy a hablar un poquito y hay una presentación como la que hicimos acá, de temas más puntuales, ¿no? Pero bueno, Claro. aclaro porque el que le gusta TikTok, no va. Eh, Ni van a encontrar cosas extrañas de alguien que se electrocuta, simula una electrocución o cosas así sobrenaturales, no, es bien formal. Bien. Bueno, ya yo agradezco a todos, y si hay alguna consulta, o Gustavo, no sé, ¿quiere que cerremos? Sí, no sé si, bueno, después si alguien quiere hacer una consulta, ¿tienen algún canal para comunicarse con vos a través de un email o querés dejar algún Bueno, otro? le pongo el mail mío particular. Así, si alguno después tiene alguna consulta que puede surgir en otro momento, bueno, te puede contactar. Ese. Bueno, me mató acá el arroba, sí, está eso. TGM Consulting. Sí, bien. Ahí tienen el mail, tgmconsulting626@gmail.com. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Excelente presentación, Marcelo, Gracias. felicitaciones. Y bueno, esperemos vernos pronto en algún otro curso, otra Sí, charla. otra charla. Muy bien. Muchas gracias, Chao. hasta luego. Chau, chau. Gracias, Gustavo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Chau, Oscar. Marcelo. Gracias. Chao, chao. Gracias, muchas Chau, chau. gracias. Chao, Oscar. Chao, Juan Muchas Carlos. gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao, hasta luego. Gracias.